Buenos días, les habla Leo Cavalli, formo parte del equipo de Hercules Argentina. Antes que nada, les doy la bienvenida a estas 10ª jornadas de túneles y espacios subterráneos. Agradezco su presencia, dadas las circunstancias. Espero que esta y todas las presentaciones sean de su agrado. Como saben, voy a estar hablando sobre el primer mixil de más de 5 metros en suelo argentino. La idea es explicarles un poco de qué se trata esta metodología de una TBM mixil, algunas diferencias con las CPD, que son las máquinas que normalmente hemos tenido en suelo argentino, y por qué hablo de ser pioneros en Latinoamérica, refiriéndome a esta máquina como la primera en suelo argentino. Abro la presentación con uno de los principales lemas de la empresa, Pioneering Underground Technologies, enfocada un poco a lo que pretendo hacer con esta presentación, pioneros en Latinoamérica, les decía hace un rato. Verán en el mapa dentro de poco que Hercules es líder en el sector en la región, y en medio de todas las máquinas que tenemos en Latinoamérica van a ver que esta es una de las pocas que hay en esta metodología. Como les comentaba, estamos en la mayoría de los países de América Latina, hemos tenido presencia o tenemos presencia con alguna o algunas máquinas. Los países en los que hemos estado han sido México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Panamá, Venezuela, República Dominicana, Brasil, Bolivia y Argentina. En total hemos tenido más de 50 máquinas. De estas más de 50 máquinas en la región, 40 han sido máquinas EPB, como las que hemos usado en suelo argentino, 9 máquinas de rocas y 2 máquinas de metodología Slurry. De estas 2 de metodología Slurry, una ha sido ABN y una, que es la que nos ocupa, Mixit. La diferencia entre una Mixit y una ABN es básicamente en función de su tamaño. Las ABN suelen ser máquinas chicas, no trabajan con burbuja de aire para control de presiones en el frente, mientras que la Mixshield sí. Por eso es que viene este nombre de Mixshield. La cámara de excavación está inundada, pero tiene una cámara de trabajo que es mixta, parcialmente inundada, con una burbuja de aire comprimido, que es la que controla las presiones en el frente. Vamos a ver en breve de qué se trata. De estas 50 máquinas que les venía comentando, no están contabilizadas ni las máquinas de pipe jacking, como tenemos muy buena cantidad en toda la región, ni las máquinas de vertical, usadas para exploración y explotación petrolera. Tenemos 2 de estas máquinas en el sur del país. Tampoco están contabilizadas las máquinas de minería, de las que tenemos muchas en Chile, ni las máquinas de la competencia, que aprovecho la ocasión para comentar que incluso las máquinas de la competencia han sido con las mismas metodologías de EPB y máquinas de roca. No hay ninguna máquina de la competencia con metodología Mixshield en la región. ¿Qué tiene especial una máquina Mixshield? No solamente la máquina que nos ocupa. Una máquina Mixshield es especial porque es capaz de trabajar con suelo heterogéneo, con alta permeabilidad, alto nivel freático, presencia de arena, gravilla, incluso material aluvional. Una máquina Mixshield es capaz de trabajar con presiones en el frente tan altas como 15 bares y diámetros tan grandes como 19 metros. Hablamos de un control automatizado de la presión de soporte del frente mediante una burbuja de aire comprimido, que dentro de poco vamos a ver de qué se trata. Y el manejo en suelos heterogéneos se facilita gracias a trituradores de roca, en el caso de gravilla, arena o material aluvional, o suelo cohesivo, digamos que tiene desagregadores mecánicos que facilitan la preparación del terreno para que sea manejado por los equipos de bombeo de la máquina. Adicionalmente, hay soluciones especiales y comprobadas en los diseños de cámara de excavación. Obviamente, una máquina pensada para suelos con alta presencia de arena, gravilla, material abrasivo e incluso material aluvional, va a ser una máquina que va a tener más recarga de refuerzos, más recarga de material antidesgaste, comparado con una EPB, que va a ser una máquina mucho más ligera, digamos, en términos de refuerzo, y con una cámara de excavación mucho más lisa, sin protuberancias, sin recarga de soldadura que pueda atrapar material. Adicionalmente, un tema muy importante, no menor, es el sellado del accionamiento principal de acuerdo a las presiones máximas del proyecto. Se consideran las presiones máximas y se diseña
el sistema de sellado del accionamiento principal para garantizar su disponibilidad a lo largo de todo el túnel. EPB o Mixit. Hemos hablado de que normalmente en Argentina se han usado máquinas EPB y que esta Mixit es la primera con este tipo de metodología. Vamos a establecer así aquí las diferencias entre estas dos máquinas. Primero, el medio en la cámara de excavación. En la máquina EPB trabajamos con una cámara de excavación parcial o totalmente llena con un suelo tratado gracias a unas espumas agregantes o desagregantes de acuerdo al tipo de geología que tenemos, mientras que en la máquina Mixil tenemos una cámara de excavación inundada con lodo bentonítico, que es el que será encargado de transportar el material. El método de extracción de material excavado, como sabemos en la CPB, ha sido el tradicional tornillo sin fin, que es el encargado de extraer el material de la cabeza de la cámara de excavación y generar un gradiente de presión desde la presión de la cámara de excavación hasta presión atmosférica para poder liberar el material con seguridad, mientras que en la Mixil el método de extracción es a través de bombeo, usando el lodo bentonítico como medio de extracción. El sostenimiento del frente en la máquina EPB es a través del principio que la describe, que es el balance de presiones. Vamos a ver en breve de qué se tratan para explicar un poco gráficamente. Mientras que en la Mixil es una burbuja de aire que también dentro de poco vamos a comprender de qué se trata. En términos de equipos asociados, es importante mencionar que la Mixil para la Mixil es indispensable el uso de una planta de separación en superficie porque la idea es justamente la reutilización del lodo bentonítico, de manera que es necesaria una planta de separación en superficie que sea capaz de separar el lodo bentonítico del material excavado. El tratamiento de terreno ocurre en ambas máquinas, pero lo interesante es el momento en que ocurre. En la EPB el terreno es tratado inmediatamente en la cámara de excavación para poder lograr la consistencia necesaria para que el tornillo sin fin trabaje eficientemente, mientras que en la máquina Slurry el tratamiento ocurre en superficie en el momento en que se hace la separación del lodo bentonítico del material de excavación. Esto tiene que ver con la logística del túnel. La máquina que tiene la planta de separación en superficie va a tener menos requerimientos de logística en el túnel, digamos. Ya no hay izaje de carga de volquetes cargados con material, ya no hay formaciones pesadas, ya no estamos trabajando con una vía férrea tan solicitada, trenes mucho más livianos, locomotoras con menos potencia, ahorro de combustible, etc. EPB. Una EPB es una máquina que trabaja con el principio del equilibrio de presiones de tierra. ¿De qué se trata esto? Supongamos que tenemos dos chicos en un sub y baja. El chico con la remera roja es el que está mandando el movimiento, comandando el movimiento, como lo hace la presión de tierra y la presión hidrostática en el túnel. El chico de verde es el que está a bordo de la máquina, equiparando esas presiones con el empuje de la máquina y la tasa con que el tornillo sin fin extrae el material. Esto genera un equilibrio que es el que llamamos EPB, Earth Pressure Balance, el equilibrio de presión de tierra. En términos de cómo esto ocurra, logramos mantener o no el terreno de forma estable. Si avanzamos poco y no sacamos suficiente material en términos del avance que estamos haciendo, vamos a tener un abultamiento, porque nuestra presión en la cámara de excavación va a ser mayor que la presión en el frente. Si en cambio ocurre lo contrario, nuestra presión en la cámara de excavación es menor que la presión en el frente, es porque estamos sacando más material del que debemos sacar para esa velocidad de avance, entonces estaremos generando un abultamiento. Esta situación no ocurre con las máquinas de mixing, justamente porque tenemos una burbuja de aire que se encarga de controlar la presión en el frente. Como verán aquí, la zona en marrón es la cámara de excavación que está inundada con lodo bentonítico y la zona en celeste es donde tenemos la burbuja de aire. Esta burbuja de aire es constantemente monitoreada y esta burbuja es la que mantiene la presión en el lodo bentonítico dentro de la cámara de excavación, que a su vez es el que equipara la presión en el frente. La acción, lo interesante es que la acción de la burbuja de aire es independiente de cuánto material entre o cuánto material salga de la cámara de excavación. Como les comentaba, tenemos el clásico diagrama de presiones, donde está la presión de agua, la presión de tierra y
y la presión de sostenimiento que ejerce la máquina. Pero todo esto está soportado además por la presión del colchón de aire, que es el que manda lo que va a ser la presión de sostenimiento. A mayor presión del colchón de aire, mayor va a ser la presión de sostenimiento. Una vez que nosotros conocemos las presiones de diseño, las presiones reales que hay en el frente de excavación, vamos a ajustar la presión de nuestro colchón de aire con un sistema automatizado que tiene la máquina y el colchón de aire, la burbuja, automáticamente va a estar reajustándose en tiempo real en función de cómo cambian las presiones en la cámara de excavación para lograr mantener la presión en el frente completamente estable y el túnel y el terreno circundante completamente inafectado. Para cerrar, les comentaba que una mix shield necesita una planta de separación. Una planta de separación es un elemento, un equipo que es capaz de separar el lodo bentonítico del material excavado. Una planta de separación, independientemente de su fabricante, tiene varios módulos. Uno es el módulo de separación como tal, otro es el que está aquí debajo, que es el módulo de recirculación, donde tenemos varios tanques compartimentados, donde vamos a generar la recirculación para los diferentes sistemas que tiene el equipo. Un último tanque, que es el que tiene ya el lodo bentonítico limpio, digamos, listo para ser reenviado al frente de excavación, y un compartimiento que recibe lo que es el material de excavación que es separado de la máquina. Estos son los vibradores y las zarandas, que son la primera barrera que se le impone al material excavado. Y este es el circuito básico, digamos, de una planta de separación. El lodo bentonítico viene de la máquina, pasa por estas zarandas y estos vibradores y se genera una primera separación. El lodo que se produce, digamos, de esta primera separación pasa al primer circuito de ciclones, que son unos elementos que generan una fuerza centrífuga muy grande en el líquido a través de la circulación, a través del ciclón, y se separa el lodo bentonítico del material excavado. Ocurre una primera separación. Esta primera separación va a nuestro primer compartimiento, que lo hacemos recircular y pasar por un segundo ciclo de separadores ciclónicos, donde ocurre una nueva separación y esta vez el lodo bentonítico limpio se lanza a un último compartimiento, que es el que estará encargado de acumular el material que es necesario bombear a la máquina. Muchísimas gracias por su atención. Entiendo que el tiempo es corto y que el tema puede ser tan complejo como nosotros queramos. Pudiésemos estar hablando cualquier cantidad de horas sobre el tema. Entiendo que puede haber muchísimas dudas. Les dejo mi contacto en la filmina. Cualquier duda que tengan, por favor, escríbanme. Yo poco a poco iré leyendo las consultas que tengan, los comentarios que tengan y les daré las respuestas en la medida de mis posibilidades. Cuenten por favor con el apoyo en caso que tengan algún comentario. No duden en escribirme, que yo les estaré enviando las respuestas del caso. Muchísimas gracias y buenos días.